Bueno, buenas noches. Hermanos, voy a continuar con lo que estuvimos viendo el jueves, sobre la segunda parte de lo que hablamos sobre la doctrina del Señor. Y recordando un poco lo que vimos en Mateo 5 a comenzar. Creo que hay cuatro pilares para comprender y para tener la certeza, ¿no?, de las cosas que estamos hablando, el entendimiento. Por un lado, vimos que el reino de los cielos es de los pobres en espíritu, la primera bienaventuranza del Señor, y para eso necesitamos un corazón. Lo primero que necesitamos para acercarnos a Dios, para recibir la palabra, para ser sinceros, es un corazón que se deja escudriñar por Dios, ¿no? Que dice realmente: Señor, sé propicio de mí, pecador. Por un lado, habíamos visto que el Señor habla de las bienaventuranzas, les dice que nosotros somos la luz y la sal del mundo, y después hace una aclaración. Vimos que el Señor hace una advertencia: no piensen que he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y después Él nos dice que: porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Estas palabras que son del Señor son muy importantes porque se las está diciendo a sus discípulos. O sea, no estábamos diciendo, bueno, el Señor estaba predicándole a los fariseos, no estaba hablando del mundo, estaba hablándole a sus discípulos. Por eso el capítulo comienza diciendo: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Entonces nos dice a nosotros: ustedes son la sal y la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Entonces la cuestión es que, entonces, Señor, ¿tenemos que cumplir la ley? ¿Tenemos que ser más justos que los fariseos? En los jueves lo hablamos, dijimos, bueno, los fariseos iban como por las obras de la ley, como por una cuestión externa. Hacían hincapié en lo de fuera del vaso y del plato, decía el Señor: limpian lo de afuera. Pero el problema estaba adentro. De dentro del corazón del hombre salen todos los males, dice el Señor. Eso contamina al hombre. Ellos hablaban de la purificación, ¿no?, del ritual de la purificación. Y el Señor dice: no. No es lo que comes lo que te contamina. Lo que te contamina es lo que sale de tu boca, lo que hablas, lo que tu corazón maquina. Ese corazón engañoso y perverso. Por eso nadie puede entrar por la puerta pequeña. Es como diciendo, bueno, la puerta para la que entres es esa. Arrodillate, humillate y entrá. No, viene una persona altanera, le dice: no, yo no me voy a rebajar esa puertita. Una persona cargada de sus bienes: no, yo no voy a soltar las bolsas para entrar. Es una puerta estrecha, una puerta que pasa el que se hace chiquitito, ¿no?, el que se hace como un niño. Ahí van a entrar. Ahora vamos a ver en Lucas, vamos a hacer esta aclaración de la justicia, porque por un lado tenemos que el Señor vino a cumplir la ley, que el Señor manda a cumplir los pequeños mandamientos, a cumplirlos y así enseñar para ser grande en el reino. Y les digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no van a entrar en el reino. El Señor no te está diciendo algo que no es así. Tu justicia tiene que ser mayor. ¿Y cuál es el problema de la justicia de los escribas y fariseos? La externalidad, la cuestión externa. No cuidaban el corazón, cuidaban el mostrarse
y el hacer las cosas como para Dios. Porque incluso vamos a ver la sinceridad. Ojo, no... El otro día el Señor muchas veces le recriminaba la hipocresía. Pero vamos a ver en Lucas 18, vamos a ir a Lucas 18. Vamos a leer del 9 al 14. Y vamos a ver una persona que practicaba la justicia. Y que de hecho tenía buenas obras en su haber. Era una persona correcta, una vida correcta. Delante de los hombres era una persona justa. Vamos a leerlo. Y vamos a ver que esto lo dice el Señor como una parábola. Fíjense que es una parábola. Le dijo esto como una parábola. Vamos a leerlo del 9 al 14. Mariana, ¿lo tenés? Del 9 al 14 de Lucas 18. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Una palabra. Está clara la figura del que confiaba en sí mismo como justo, ¿no? Dice en el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, que eran superiores, dijo también esta parábola. Y acá vemos por un lado el fariseo, con su justicia, bastante buena, ¿no? No era ladrón, no era adúltero, no era injusto, no era como el publicano que era corrupto, bastante avaro, codicioso de ganancias deshonestas sería el publicano, porque se quedaba con el resto de lo que le cobraba los impuestos a sus compatriotas. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces, ¿qué reconocía? Su pobreza espiritual. Era un pobre espiritual, una persona pecadora. El otro, que era fariseo, era una persona que religiosamente hacía muchas cosas y creía que eso lo hacía justo delante de Dios. Lo hacía bueno. Pero justamente en ese momento el Señor dice que menospreciaba al otro. No soy como estos, ni aun como ese publicano, dice. Entonces vemos que hay un orgullo en el corazón del fariseo. Esa es la semilla de la maldad. El ser orgulloso, el creerse algo. Señor, te doy gracias, yo no soy como esta. Hago todo esto, mira todo lo que hago. Y el Señor no se complace del orgullo del hombre. Se complace en la humildad. Un corazón humillado, contrito y humilde, el Señor no lo rechaza. Al otro lo ve como diciendo: vos creés que sos justo, confías en vos mismo como justo, pero si yo te escudriño el corazón, si yo saco a luz las intenciones de tu corazón, ¿qué vemos? La persona lo hacía con orgullo, para ser superior a los demás. No entendía muy bien cuál era su lugar delante de Dios. Pero lo que nos interesa al final es que, les digo, en el 14 dice el Señor, que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿cuál es nuestra justicia? Es Jesucristo. Pero ahora vamos a ir más profundo, porque no es nada más que Jesucristo es nuestra justicia y ya está, ya estoy justificado. Bajo mi casa y hago lo que quiera, dice el publicano. Sería la parábola, ¿no? Vamos a leer Filipenses 3:3. Y yo pensaba en la palabra confianza. ¿Y saben qué da la confianza?
seguridad. Confiado, el que está confiado está seguro. Vamos a leer Filipenses 3:3, Lolo. Sí. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué es la carne? El orgullo. Yo lo puedo hacer. Yo lo cargo yo lo voy a cargar. Señor, hasta donde vaya yo voy a ir con vos, que muera, yo voy a ir también. Y cuando vemos que la carne de Pedro tuvo que ser puesta a prueba, falló. Porque dice Pablo, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Entonces, ¿nosotros quiénes somos? Nosotros somos la circuncisión. Ahora vamos a verlo en Romanos 3, en Romanos 2, para ver qué es esto de la circuncisión que habla Pablo acá. Pues si nosotros somos los que servimos a Dios en espíritu, no teniendo confianza en la carne. O sea que, ¿en qué confiamos? La sangre de Jesús. Nos confiamos, dice, nos gloriamos en Cristo Jesús. Él es nuestra justicia. Amén. Vamos a leer ahí en el final de Romanos 2, el último versículo. 29. Sí, es. ¿Lo tenés, David? Romanos 2, 29, sí. Dale. Lee el 28. Sí, el 28-29. Sí. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Acá se refiere de vuelta a la circuncisión y dice, no es la que se hace en la carne exteriormente. Fíjense que dice que Pablo en un momento dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Yo le dije en un momento, el Señor cuando dice, el que cree en mí no va a tener más hambre ni sed. Está hablando del sentido que, bueno, no tengo más hambre ni sed. Es una sed y un hambre espiritual. La circuncisión que habla acá es del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, la alabanza de quien tiene esta circuncisión, sino de Dios. Entonces, lo que vimos es que es el corazón en donde se hace el pacto. ¿La circuncisión qué es? Es el pacto. El pacto. El pacto de Dios, la circuncisión que hace Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, el pacto que hace con nosotros, es en nuestro corazón. La ley de Moisés, con todas las ordenanzas que tenía, se cumplió en Cristo. Amén. El cordero, el santuario como tenía que ser hecho, el rociamiento de la sangre, todos los rituales se cumplieron. Todo el sacerdocio apuntaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo cumplió el Señor y lo cumplió para siempre. Amén. Una vez y para siempre hizo justos a los santificados. Ahora, Cristo es nuestra justicia, ¿verdad? Sí. Entonces, tenemos que permanecer en Él para tener asida la justicia. Porque dice, consérvense en el amor de Dios. Permanecer en Él. Dice, el que no permanece en mí es quitado y echado fuera y al fuego. Entonces nosotros tenemos la seguridad de que estamos en Cristo y que tenemos la justicia de Dios, pero tenemos que permanecer en Él. Como el estudio que daba Sebastián, consideremos la bondad y la severidad de Dios. Su bondad si permaneces en esa bondad. Si no, también tú serás quitado. Entonces, el Señor dice, ojo, no he venido a abolir la ley. Cualquiera que enseñe estos pequeños mandamientos va a ser muy pequeño llamado en el reino. Entonces tiene que ver con que la vida que busca el Señor en nosotros, ese pueblo que purificó para sí mismo, celoso de buenas obras, tiene que ver con que Él hizo un pacto con ese pueblo. Y ahora vamos a ver ese pacto de qué se trata, porque esta circuncisión del corazón, que es hecha en espíritu,
es por el Espíritu, tiene que ver con el nuevo pacto. Vamos a ver a Hebreos, en Hebreos 8, si mal no recuerdo. 8 del 10 al 12 vamos a leer. Hebreos del 10 a 12. Hebreos 8, Niquito, ¿lo tenés? Sí. Del 10 al 2. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto. Está ahí. Entonces vemos que ese es el pacto que da. Pondrá su ley en nuestro corazón, en nuestra mente. Y eso, dice, ya no nadie le va a decir conocer al Señor. Dice, el que lo conoció y lo ha visto, ama. Dice que aborrece a su hermano, dice, no lo ha visto ni le ha conocido. O sea que tiene que ver con un conocimiento que cada uno tiene que tener. Cada uno tiene que llegar a haber visto al Señor, que fue, ya no tendré más en cuenta los pecados, dice el Señor. Porque ya Él se encargó de borrarlos. Es más, en Hebreos 4, hoy que estamos en Hebreos 4:16, nos habla de acercarnos a Dios, de acercarnos al trono, y vemos para qué está ese acercarnos. Léelo 4:16, Gaby. Si no Dale, Gabriel. 4:16, Gabriel. Acerquémonos entonces confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Al trono de la gracia. Ya no me acordaré más de sus pecados, porque seré propicio a sus injusticias. O sea que el trono de gracia, ahí es como decís, es una cuenta sin límite de extracción, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y en todo ese contexto de Hebreos nos muestra a Jesucristo como sacerdote nuestro. Está intercediendo por nosotros. Ahora nosotros tenemos que acercarnos para hallar la misericordia del Señor y el socorro. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir adelante. Por eso también en Hebreo va a decir, despojémonos de todo el pecado que nos asedia, ¿no? Y corramos con paciencia, ¿no? Esto es seguir amándonos, seguir. Entonces, está claro que es una cuestión de corazón. Cada uno tiene que examinarse a sí mismo, dice Pablo, si está en Jesús, si está en la fe. A no ser que esté desaprobado uno. Eso, dice, comienza por dentro. Cuando uno tiene el reconocimiento de ser pecador, que realmente ve que falló, que realmente ve su propia maldad, de dónde viene su maldad, que es de su corazón, no es del vecino, no es del problema de mi marido, no, soy yo, no es de mi jefe, soy yo. Acá, en lo que yo pienso, en lo que yo quiero y en lo que yo deseo, están mis pecados, no son del otro. Entonces cuando el Señor nos dice, arrancamos bien por ahí, porque ahí venís a reconocer la verdad. Bienaventurado el hombre que Dios no inculpa de pecado, dice. Que no hay engaño en su espíritu. O sea, que no estás engañado. Engañoso es el corazón y perverso, dice. Pero cuando uno realmente, Dios se lo muestra, nos muestra que somos, ahí decimos, ahí está la gratitud, profunda gratitud. Y eso no es que de un día. Lo vamos a experimentar toda la vida. Si seguimos caminando con Jesucristo. Toda la vida vamos a experimentar nuestra necesidad del pan nuestro de cada día para recibir la gracia del Señor, para que el Señor nos siga llevando de la mano, Él cargando, Él nos carga a nosotros. La verdad nos carga a nosotros, no a nosotros la verdad. Gaby, ¿En dónde estaría el cumplimiento? Cuando dice el cumplimiento de la ley, es el amor. el amor, exacto. El que ama, ha cumplido la ley.
Sí. Entra también en este pacto, en este... Ese es el conservarse en el amor. Digamos, nosotros estamos en Cristo. El que ama permanece en Él y Dios en Él. Ahora permanece en la fe, la esperanza, Sí. está en ese pacto. El pacto es que el Espíritu de Cristo está en nosotros. O sea, si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesucristo mora en ustedes, está realmente, es una realidad, ese Espíritu vivificará vuestros cuerpos mortales. Lo dice en Romanos. Si vamos a Romanos 5, vamos a Romanos 5:17, perdón, a ver. Sí, 5, vamos a leer 5:17. Y se derramó el amor. Se derramó el amor en nuestros corazones. Fíjense, Romanos 5:17 lo que dice. Porque si por una ofensa de uno reinó la muerte por aquel uno, ¿cuánto más reinará la vida? En vida, los que reciban la abundancia de su gracia y la dádiva de la justicia mediante aquel uno, Jesucristo. La Reina Valera dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, por la transgresión de Adán reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Reinarán en vida. Reinar, el recibir el reino, dice, de los tales es el reino de los cielos, ¿verdad? Tenemos un reino. Entramos al reino porque nacimos de nuevo. Somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estos recibieron la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La justicia que se te dio, la dádiva, el regalo es, mirá, esta es tu justicia. Cristo es tu justicia. Cuando vos vengas al trono de la gracia, podés presentarte porque Cristo es tu justicia. Amén. No porque te podés acercar. No te podías acercar jamás. No tenés ni para empezar a hablar con Dios. Nada. Mucho menos siendo gentil. ¿Qué digamos? ¿Que los gentiles que no buscaban a Dios lo han encontrado? Sí. Porque lo recibieron por fe. Dijeron, sí, Jesucristo es el que murió por nosotros. El justo por los injustos. Él cargó. Él nos hace justos. Él nos justifica delante de Dios. ¿Pero para qué? Para que nosotros no quedemos de brazo cruzado. Bueno, ahora ya está, voy a dormir la siesta. Bueno, no, para que sirvamos a Dios en espíritu. Adoradores en espíritu y en verdad. ¿Se entiende? Ahí hay justicia. Ahí hay un reinar en vida. Nosotros podemos reinar. ¿Y qué es reinar en vida? Porque todo lo que la ley resume en el amor, se cumple la ley en el amor, tenemos que amar. Y el jueves hablamos de un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos un pacto. En ese pacto recibimos un espíritu nuevo. Y conocimos al Señor. La revelación. Es una justicia mayor que la de los fariseos. Porque nosotros tenemos ahora un corazón tierno. Un corazón de niño. Un corazón que recibe la palabra implantada con mansedumbre. Ahora, ¿a qué nos lleva el pacto? Porque, ¿qué dice Juan? Se lo voy a leer, es un versículo, dice Juan, 1 Juan 2, dice que en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Esas son las leyes que Él pone en nuestro corazón. Sus mandamientos es una conciencia que discierne lo que está bien y lo que está mal. Por eso cuando vemos el sermón del monte y cuando el Señor empieza a desarrollar los mandamientos, sus mandamientos, yo os digo, entendemos el sentido espiritual profundo. En mi conciencia, yo me doy cuenta. Yo me doy cuenta lo que es la lujuria, yo me doy cuenta lo que es el adulterio, yo me doy cuenta lo que es lo malo, porque ahora mis ojos ven. Cuando dice Pablo en Romanos, yo antes vivía sin ley por un tiempo, pero venía la ley, por el mandamiento morí. ¿Y ahora qué encuentro? Que el mandamiento que era para vida me ha sido para muerte. Y llega Pablo a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios. Y ahí iba a decir, con la ley sirvo a la ley de Dios. Con el cuerpo a la ley del pecado. Fíjense que nosotros somos los que
En espíritu servimos a Dios, es el paralelo. Pero no tenemos confianza en la carne, porque con la carne peco. ¿Y qué hago cuando peco? Pido que el Señor me limpie. Por eso Juan dice, estas cosas les escribo a ustedes para que no pequen. Y si pecamos, abogado tenemos. Y eso es un continuo, una relación continua del sacerdote, que está el sumo sacerdote que tenemos en los cielos, al Señor Jesucristo, nos recibe siempre. No necesitamos. No es que voy a decir, bueno, no necesito, me arreglo solo. Es continua, es la dependencia continua. Separado de mí no pueden hacer nada. Permanezcan en mí. Si permanecen en mí y yo en ustedes, van a llevar fruto. ¿Cuál es el fruto que tenemos que llevar? ¿Cuál es el fruto? Los frutos del Espíritu, los conocemos ya todos los frutos del Espíritu. En esta congregación se lo ha dicho, se lo ha leído infinidad de veces. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Ya todos tendríamos que recitarlo. Amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, longanimidad. Entonces, esa es la teoría. Hasta ahí venimos bien. Eso cuando te enseñan en una jugada, buena técnica, ahora toma, practica, a ver. El profesor te dice, esta es la escala, a ver vos. ¿No? Pero es el comienzo. ¿Por qué? Esto es un poco ¿saben cuál es el paralelo? Uno tiene un hijo. Va al registro, le ponen la nacionalidad, le ponen el nombre, le ponen viene la familia, y cuando el chico crece, todavía no entiende bien qué es ser argentino, qué es vivir en una ciudad, qué es ser sudamericano. ¿No? Uno va formándose. Entonces uno le dice, mira, este es el pacto que hizo el Señor con nosotros. Vos ya hablás nuestro idioma, hablás en español, en argento. Entonces el chico cuando va creciendo se da cuenta que sí, realmente yo soy argentino, hablo español, experimenta. Entonces, cuando vamos a la palabra y dice, bueno, estos son los mandamientos, en esto conocemos sus mandamientos, si lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. Entonces yo digo, bueno, a ver, ¿soy cristiano yo realmente? ¿He llorado por el pecado? ¿Me he afligido por mis pecados? ¿He sido misericordioso con otro por la misericordia que recibí de Dios? ¿He perdonado a otros? ¿Soy pacificador? ¿Llevo el Evangelio? ¿Lo comparto? ¿Lo valoro? ¿Le doy un valor más alto que el aprecio o el aplauso de los hombres? Todas esas cosas están en las bienaventuranzas. Ahora, para nosotros que ya recibimos toda esta doctrina, hay algo muy puntual que lo vamos a leer en Efesios, ahora, hasta terminar un poquito, que tiene que ver con, bueno, vamos a examinarnos ahora. Vamos a ver estos pequeños mandamientos, más pequeños. No es matar, no es robar a mano armada, son más pequeños, ¿no? La gente piensa que, bueno, yo no le hago mal a nadie, no robo, no mato, ya soy bueno. Y la irreprensibilidad, toda palabra ociosa, dice el Señor, que van a ser juzgados los hombres. De toda palabra ociosa. O sea que ya el Señor tiene más en cuenta, no es nada más, bueno, lo que me voy ya muy lejos, o sea, un insulto muy grande. No, las palabras ociosas. Ya es una causa de que nosotros digamos, ¿qué estoy hablando? Ya una persona con cierta sensibilidad tiene que empezar a decir, bueno, yo como cristiano, ¿estoy glorificando a Dios con mi conducta, con mi forma de hablar? Porque en eso nos distinguimos básicamente del mundo, La ropa es más o menos todo igual, el peinado, todos nos peinamos igual, pero lo que hablamos es muy distinto. Si vos me ves entrar un flaco que a los insultos limpios, o diciendo grosería, ya te hace ruido. Es más, en la congregación, en la iglesia, en las iglesias de Cristo, hay un pedacito del reino de los cielos, la embajada, ¿no? Acá no se escuchan groserías, no se ve malos modales, no se ven malos tratos, no hay violencia, hay respeto, hay paciencia, nos oímos.
Y eso tendría que ser así acá. O sea, todo el mundo quisiera esto. Pero el mundo tendría que decir, bueno, gloria a Dios. Realmente así tendrían que vivir en la casa, el cristiano también. En nuestra familia tendría que ser así también. Uno ir a la casa y decir que hay tranquilidad lo posible, ¿no? Con los chicos capaz que es más difícil. Gaby tenía... Justo hace unos días estaba escuchando un pastor que hacía comparaba dos versículos y decía, fuera de mí no pueden hacer nada, alejados de mí no pueden hacer nada, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, en Cristo todo, fuera de Cristo nada. Te piperán. ¿Sabes lo que escribí hoy? Lo tengo acá anotado, por eso dice que cuando digamos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ese todo incluye a obedecer todos sus mandamientos. La abundante gracia, riqueza y poder que hallamos en Él nos capacita, es decir, nos hace capaces de vencer al mundo, el poder del enemigo y el pecado que opera en el mundo. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero decimos eso como pareciendo, bueno, sí, ¿para qué? Para ir a un partido, buenísimo, le gano a todo. Cristo me da la fuerza, mañana una carrera y gano. No. O sea, el que se humilla será enaltecido. O sea, que te dé el poder para someterte a Dios. Eso nos capacita para ser aptos para el reino. Nos da la aptitud necesaria para las cuestiones espirituales. Nos capacita para eso. Y cuando dice nada, alejado de mí, no puedo hacer nada. También está hablando de eso. Las cuestiones espirituales. No puedes tener paz. La paz no la puedes hacer artificialmente. El gozo no puedes artificialmente. Y esa circuncisión que no es hecha por el hombre, sino Dios, la hace en nuestro corazón. Dice, la alabanza del cual proviene de Dios y no de los hombres. Si nosotros estamos interesados en que los hombres nos aprueben, dicen, ay, qué buena esta iglesia, no, mirá, qué edificio, no sé, uy, mirá cómo se viste esta gente, oh, hay olor a rosas hay acá, no dice nada de eso, no dice nada. Lo que hay adentro de tu corazón a Dios le importa, a ver, porque en donde hay celos, contención, envidia, jactancia, apariencia, a ver qué. Desentona. Si una persona viene acá demasiado de gala, estaría desentonando. Porque la sencillez y la sobriedad es parte de la vida santa. Dios no quiere que seamos ostentosos. ¿Verdad? Lo dice la Escritura. Dice la mujer y los hombres también. Entonces, esa cosa tiene que ver con ese corazón, para que tengan con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón, dice Pablo. Entonces, la ley se cumple en nosotros. Dice en Romanos Pablo, la justicia de la ley se cumple en nosotros. ¿Y cuál es la justicia de la ley? O sea, Cristo, pero se cumple en nosotros que somos de Él. Que somos de Él. ¿Por qué sabemos que somos de Él? Porque dice que todo el que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Entonces vamos a leer ahora para terminar Efesios 5. Efesios 5 dije. 4, 25 a 32. Hay un versículo también de Mateo justamente, ¿no? Cuando va terminando el Evangelio de Mateo, que dice: entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérpretes de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora vamos a ver en Efesios 4, 25 al 32, cómo se desgrana esta cuestión. O sea, ¿queremos saber si estamos aprobados o que queremos ser aprobados por Dios? ¿O que queremos tener un corazón que tenga paz, que tenga paciencia, gozo, benignidad, mansedumbre? Vamos a verlo acá, cómo se manifiesta. En 25 vamos a leer al 32. ¿Vale querés leer? Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno con su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojado. Vamos a cortar ahí. Esto, como decía Seba,
se resume en esto la ley. Amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, perdón, porque tenemos que haber leído un poquito antes, que dice del 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, la manera de vivir, de cómo vivimos, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renuévense en el espíritu de vuestra mente. ¿Quién escribe su ley en nuestra mente? Renuévense en el espíritu de vuestra mente. Si tenemos el espíritu, nos renueva en nuestra mente, sabiendo. El Señor nos dice, esto es lo que tenés que hacer. Sobre ti fijaré mis ojos, te enseñaré el camino que tienes que andar, nos dice el Salmo. Entonces, renuévense en el espíritu de vuestra mente y revístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, la verdad que ama a Dios está en lo íntimo. Primero en lo íntimo. No tiene ningún sentido la religión externa si no hay dentro espíritu. Si la lámpara no tiene aceite, no te sirve. La lámpara, pongamos el aceite. Por eso las prudentes que hicieron, se ocuparon de tener aceite. ¿El aceite? ¿Qué es el aceite? El aceite es el Espíritu. Es la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, el Espíritu que te dice que si vos rechazás esos mandamientos de la santificación que nos dice el Señor, está resistiendo al Espíritu Santo, dice en Tesalonicenses. Así que, ojo, ¿querés tener el Espíritu Santo en tu vida? Bueno, considera que el Espíritu te va a santificar. Dice, el que sigue para el Espíritu, el que siembre para el Espíritu, del Espíritu segará. El que siembre para el Espíritu, del Espíritu segará vida. Entonces, nosotros tenemos que ir al trono de la gracia para recibir de Dios ese socorro. Es decir, bueno, a ver, ahora entonces usted tiene que despojarse del viejo hombre y revestirse de nuevo. A Dios no le interesa, porque la doctrina de Cristo viene a decirnos, miren, yo estoy buscando un pueblo primero. Para armar un equipo primero necesito jugadores. Para armar un ejército primero necesito soldados. Si me trae gente que no sabe cómo jugar, cómo luchar, ¿qué voy a hacer? Nada, macho, no vamos a hacer nada. Vamos a hacer el hazme reír. Ahora, cuando el Señor dice, mira, este es mi pueblo. Mis discípulos tienen amor unos con otros. Mis discípulos no se insultan. No se agreden. No murmuran entre sí. Se respetan, demuestran interés, se acompañan. Honran su pacto matrimonial. Honran su pacto con su prójimo en las relaciones laborales, etc. Eso es lo que busca el Señor. Primeramente. Dice, no me traigan más van ofrenda, Aprendan, vayan y aprendan a hacer lo bueno, dice el profeta. Y después vengan y estaremos a cuenta. Primero aprendan a hacer el bien. Y el bien empieza con el prójimo. Empieza en mi casa, en el trabajo y por supuesto en todo lo que yo me relacione. Esa es nuestra paz. Esa es nuestra confianza. Que yo sé que Cristo me recibió y que Cristo me dio un nuevo corazón. Amén. Porque si no, no hubiese recibido la gracia, la abundancia, la gracia y el don de la justicia. No hubiese recibido el Espíritu, no estaría cambiado, no estaría buscando estas cosas. No me interesaría. Dice que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Para esos no hay ninguna condenación. Porque nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, nosotros pensamos en las cosas del Espíritu. Somos sensibles a que realmente cómo tratamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro compañero de trabajo. Vamos a leer, perdón, porque hice ese paréntesis porque tiene que ver con este vestirse en la justicia y santidad de la verdad. Fíjense que lo primero que dice, por tanto, como leyó recién Valeria, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo. Lo primero, ser transparentes, ser sinceros, ser íntegros. Es decir, mira, mañana voy a ir a tu casa o te voy a vender un producto. Y no, se lo vendo fallado, por ejemplo. Ya es una pavada, pero es una pavada. Si para eso sos así, ni me quiero imaginar para una cosa importante. No te ponen un poco de plata, sos capaz de vender a tu mamá.
¿No? Imagínense un tipo que queda así, por un poquito. No, porque el que es el fiel en lo poco, nomás el fiel y también al revés. Airaos, pero no pequéis, dice. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ya el Señor nos dijo, no, el que se enoja, vaya y reconcíliese primero con su hermano. Amén. Entonces fíjense que estas cosas de amar a nuestro prójimo tiene que ver con hablar la verdad, no mentirnos, no enojarnos. Y si nos airamos, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ya pasó un rato, ya está. Te molestaste por algo, ya está. A ver, honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Amén. Si empezamos a decir, che, loco, mira lo que me hiciste. Es como el golpe. Si yo te hago ¡pac! Así, no seas exagerado, ¿no? Si yo te pego fuerte, tú decís, me la banco. No, yo le pego un poco fuerte y enseguida, ¿qué haces? Me la vuelve. No, así empezamos todo y nos pegamos entre todos. Es decir, soportá. ¿No es mejor soportar la ofensa? ¿No es mejor ser, no? Sufrir el agravio. Sufrir. Lo dice Pablo, se lo dice Pablo a los cristianos, porque no sufrían el agravio. Iban enseguida. Vamos a terminar hasta el 32 ahí y ya. 4 minutos te quedan. Gracias, Lord. ¿Sigo? No den lugar al diablo. Sí. Ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Ya nos dice, el que hurtaba, no hurte más. Esto tiene que ver con las cosas, materiales. Si antes vendías un producto, ¿no?, que era trucho. Y habla de la restauración. Sí. Yo saqueo. Si le he robado a alguien, se lo devuelvo con Amén. pecado. Aparte, bueno, y para que tenga que compartir también, o sea, que con los que tienen necesidad también diga, bueno, si trabajás, también compartí. A los que tienen necesidad, ayudémonos. La versión Reina Valera, que hoy leyó Vale, dice, la traducción viviente dice conversaciones obscenas. La traducción de la Reina Valera dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Esa palabra corrompida tiene que ver con la obscenidad, con la grosería, con algo indebido. Y tiene que ver con lo pequeño. Porque si yo tomo a la obscenidad, al adulterio, a cosas ordinarias, y las hago parte del chiste, es como diciendo, no corresponde. Como conviene a santos, dice Pablo. No hablen de esas cosas. Y es verdad. No lo haríamos si estuviéramos con el Señor en la mesa. Cosas que comparte capaz que uno dice. Tenemos que vivir como si estuviéramos con el Señor. Pero eso es como cuando uno tiene un chico pequeño. Los chicos dicen pavada, uno dice, el nene, y bueno, sí, es más chico, y dicen pavada. O le dicen, sentate bien en la mesa. O sea, buscamos que ese ayo lo endereza. Como diciendo, a ver, esforzate por vivir correctamente, y el Señor te va a dar la capacidad. Fíjate lo que hablas. Trata de la lengüita purificarla, porque tiene que ver con lo que hablamos. El que no refrena su lengua, como leyó el otro día de Santiago Franco, el que no refrena su lengua, la religión de tal es vana. La lengua es importantísima, porque con esa es la que decimos la verdad. Con esa es la que no ofendemos, con esa que bendecimos. Porque el enojo se manifiesta en palabras, muchas veces. Entonces dicen, no, airaos pero no pequen, no se vayan de boca. Te puedes molestar, pero guardate la palabrita, que se enfríe, y cuando se pone el sol, ya pasó. El enojo pasó. Porque dice, ni den lugar al diablo.
Porque el diablo en donde te ve que vos te ofendiste, ya te le diste rosca porque lo pensaste 2 veces, porque allá va a ver, porque me quedo ahí, y el diablo enseguida aviva ese fueguito y te quema la cabeza. Entonces dice, no, vos pensá, mirá, pensá en todo lo bueno, pensá en el Señor que te perdonó, porque dice el 31, quítense de ustedes toda amargura, una amargura que traen esas cosas, enojo, la ira, la gritería y maledicencia, o sea, va como en aumento, ¿no? Enojo, ya ira, gritería y maledicencia, ya de la gritería ya pasaste al insulto, todo. Y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda de sacrificio a Dios en olor fragante. Y después lo va a leer, ¿no? Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre ustedes, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, chistes pavos, estupideces, chistes sanos. Tendremos que decir, lo que podremos hablar con nuestros hijos, delante de los hijos, es un chiste aceptable. Así son, ¿no? Como dice, necedades, tronerías. No, tratemos de evitar todo ese tipo de conversación, lo dice Pablo acá. Que antes bien convienen acciones de gracia dar. Porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Bueno, hasta ahí vamos a leer. Después síganos leyendo Efesios, porque Efesios, la lista de Efesios de Pablo, pero ahí terminó más tarde. La lista de Pablo va a seguir con el matrimonio, amén, con los hijos, con los trabajadores. Entonces dice, bueno, yo ¿estoy practicando estas cosas o no? ¿Me importa o no me importa? ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Bueno, un corazón sensible, que uno agarre y que pueda decir, mira, yo estoy en paz con todos. Dice, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nosotros dijimos que el reino nos fue dado. Dice, y el reino será quitado de ustedes, dice a los fariseos, y será dado a algunos, a gente que dé sus frutos. ¿Y cuáles son los frutos del reino? El templo, hacer un templo más grande, como dice, no, lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación. ¿Y saben qué es lo que los hombres tienen por sublime? El fruto del orgullo. Mirá qué pedazo de pirámide, flaco. Esto sí que, ¿no? Esto sí que es hacer algo bueno en el mundo. Sin tierra, Mirá, este rascacielos, 250 pisos, eso sí, lo hice yo, este lo diseñó, y este lo construyó, y mirá la plata que tiene. Los hombres lo tienen por sublime esas cosas. Para Dios es... ¿Por qué es abominación? Porque el hombre en este mundo, el Señor dice, en las riquezas injustas no fueron fieles. ¿Quién le va a confiar lo verdadero? Los hombres prefieren armar cualquier circo antes que, ¿no?, salvar a la sociedad. Un poco así, ¿no? Los grandes poderosos de este mundo, los ricos, se ocupan de su riqueza, ¿no? De salvar el mundo. Algunos sí, son la excepción. por favor. Pero en definitiva, si consideramos la doctrina del Señor, se basa en que cada uno de nosotros tengamos una intimidad, ¿no? Una intimidad con la que uno pueda considerarse delante del Señor. Y dice, Señor, ¿cómo me ves, Señor? ¿Cómo estoy yo con mi prójimo? Mis pensamientos. ¿Qué estoy pensando, Señor? ¿De qué estoy hablando? Porque esas cosas nos muestran a nosotros cómo estamos. ¿Estamos afanados y turbados? ¿De dónde vienen los afanes? ¿De dónde vienen las guerras entre ustedes, los pleitos, los celos? Si no tenemos esas cosas, ya leer el Apocalipsis no agrega nada. Tenemos que arrancar diciendo, bueno, la iglesia está firme. ¿Cuándo está firme la iglesia?
cuando venimos, estamos y vemos que los matrimonios continúan juntos, que los jóvenes continúan congregándose, esas cosas las vemos, que seguimos unidos. Como decía Lolo hoy, los hermanos que están ya hace cuántos años que están, continúan 2 años completos. 3 años. Y son un gozo. Amén. Eso es nuestro gozo, dice Pablo. Esta es nuestra gloria. El día de Cristo. Para que el día de Cristo nos podemos gloriar de que no trabajamos en vano. ¿Cuál era el trabajo del apóstol Pablo? De los apóstoles. ¿Para qué trabajaban? Para que nosotros, el día que venga el Señor, digan, acá están, muy bien. Se amaron unos a otros. Gloria a Dios. Permanecieron unidos, dice, para que sean uno, así como nosotros, el Padre y el Hijo es uno. Que estén unidos como una sola carne, como un solo hombre, un solo corazón. Para eso necesitamos que cada uno de nosotros tengamos este mismo sentir, ¿no? No estemos pensando más allá de que la Escritura nos manda a volver a lo pequeño, a volver al detalle. Porque eso es lo que hace al maestro. El maestro que dice, a ver, uno dice, la nota tiene que estar bien tocada. ¿Vieron esa cuando toco yo? No. La nota tiene que sonar bien, a ver. Vos estás medio mentirosón, está sonando. Te falta práctica. Entonces, o peor el pifi, cuando suena desafinado, entonces no, está cerrando. Nosotros tenemos que ser tranquilos. En el mundo hoy hay afán, hay que correr, hay que ganar, hay que tener, hay que tener. Te sacan del eje. Uno viene tranquilo, ¿no? El otro viene que es como si vienen corriendo 20 personas y te pasan así para arriba. Está tranquilos. Este tesoro que tenemos nosotros, en vasos de barro, tiene que ver con la paz que compartimos, con el amor que compartimos, o el aprecio, el afecto fraternal, el ser transparentes, el amor no fingido, nacido de corazón puro, de una fe no fingida. Todo eso está en nuestro corazón. Está en el corazón, no lo vemos si compramos un salón y le ponemos luces de colores. No, un púlpito de oro. Y una cruz acá, quiero una cruz de la madera allá de Gambarota, que me haga una cruz bien de esas, bien espectacular, tallada por el ebanista traído de Israel. No. Entonces, esto que digo, para que nos podamos sentar y decir, gracias Señor, porque la paz que nos da está con esa paz del Señor que no la da el mundo. El mundo te la saca. El mundo te lleva a pensar en la cosa del mundo, a amar las cosas del mundo, a correr la carrera del mundo. Y ellos dicen, miren, sepárense del mundo. No busquen ser como el mundo. Es más, dice, asociándonos con los humildes. Cuando dice el apóstol, vengan, sepárense del mundo y yo los recibiré y seré a ustedes por Dios. Así que sigamos este camino, hermano. Perdón por la... Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien tiene una pregunta de lo que acabamos de escuchar? Lucas. Lo que yo decía, de detalle y ninguna palabra corrompida sale de nuestra boca. Cuando por ahí, no sé, estoy hablando con mi hermano, somos grandes, y tengo a mis hermanos chiquitos, a mis sobrinitos, y hablar con mi hermano, estamos grandes todos, pero a él no me importa decir porque se me llama la palabra. Pero teniendo a mi hermanito chiquito al lado, a mis sobrinitos, no tiene ninguna palabra. Eso también entra, la pavada, O sea, es un madurar. Es un crecimiento. O sea, uno... Justamente Pablo decía, veo el pecado. Uno se le va una palabra, no una mala palabra, una palabra áspera.
también no es una palabra buena. Cualquier palabra que ofenda, cualquier palabra que sea obscena, ¿no? Es una palabra fuera de lugar. Nosotros estamos llamados a despojarnos de esas cosas y renovarnos en el espíritu de nuestra mente y hablar la palabra de Dios y leer la palabra de Dios y leer los proverbios y pensar en todo lo puro, todo lo honesto, si hay virtud alguna, alimentarnos. Dice que el sabio se alimenta de sabiduría y los necios se alimentan de pavadas. Lo dice el proverbio. Entonces, si yo te pongo a vos a escuchar música con letra de reggaetón todos los días, seguro que vas a tener el cerebro carcomido con esas palabras. ¿Por qué los chicos hablan de una manera? Porque se juntan con gente que habla de la misma manera. Entonces no lo pueden ni siquiera disimular. La manera de hablar te delata. Entonces, Como Pedro. claro, si vos estás con santos, las conversaciones de los santos tienen que ser puras, honestas, sinceras, verdaderas, que hablen la palabra, que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, hablando entre ustedes con cánticos, himnos, salmos. Entonces, no vas a tener lugar. No vas a tener lugar para decir otra cosa. Ahora, si vos decís, bueno, estoy relajado, estoy babeando, ¿entendés? Pasado de copa, sí, voy a hablar cualquier pavada. O no es así. ¿No? Como uno dice, vino, mosto y fornicación, quitan el juicio. Uno empieza... Y voy a decir una cosa más, hermanos, para... Hermanos, silencio, por favor, no estamos todavía en ninguna cancha ni nada. Para cerrar bien el concepto de esta justicia y esta santidad y este amor puro que podemos compartir. Y que dice, para que los hombres vean vuestras buenas obras. Se vea. Y nuestras buenas obras, está bien, uno dice, puedo ayudar a un montón a los pobres, que es la buena obra tradicional. Pero cómo nos tratamos entre nosotros, y cómo hablamos, y cómo mostramos la integridad de Cristo en el mundo, tiene que ver, dice, que una mosca hace heder el perfume del perfumista. ¿Verdad? Sí. Así una locura, también. Al que es estimado como sabio y honorable. Entonces, una pequeña locura es. Entonces, es como si yo te digo, Lolo cocinó hermoso, un plato de sopa espectacular, y le aparece una mosca ahí muerta. Entonces, entre nosotros, tenemos que tener el mismo concepto, digo. Tenemos que buscar ser olor grato, ¿no? Agradable a Dios. En olor fragante, dice Pablo. Entonces, si nosotros agarramos y no tenemos en cuenta, bueno, es una mosca podrida, no importa. Lo mismo, vos estás hablando y decís algo totalmente obsceno, sería una mosca podrida en tu vida de cristiano. ¿Entienden lo que digo? Entonces, nos cuidamos, eso es un detalle, capaz que son cosas más grandes, pero también en el corazón, uno lo testea. ¿Por qué? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué tengo estos celos, o esta envidia, o este enojo? También hay que llevarlo a morir. Amén. ¿Listo, Lucas? Sí. ¿Respondió? Sí. ¿Alguien más creéis? Sí, me gustaría traer a colación, si puedo compartir un par de fragmentos de algo que publicó Nicolás el otro día. Un texto que dice, ¿qué significa el corandeo? Que es vivir en la presencia de Dios. Y en un párrafo dice, el cristiano que compartimenta su vida en dos secciones, de lo religioso y no religioso, no ha logrado comprender la gran idea. La gran idea es que toda la vida es religioso o nada de la vida es religiosa. Dividir la vida entre lo religioso y lo no religioso en sí es una contradicción. La integridad se encuentra donde hombres y mujeres viven sus vidas en modelo de consistencia. Es un modelo que funciona de la misma forma básica, en la iglesia y fuera de la iglesia. Es una vida que está abierta delante de Dios. Es una vida en la que todo lo que se hace como para el Señor.
Amén. Amén. Y lo vemos, Amén. lo vemos en ustedes. O sea, yo lo veo en los ancianos, en los hermanos, en todos. Los que permanecen, se ve la vida de paz y de benignidad. Gaby. Fue muy gráfico lo que dijiste con respecto a los chistes. Ayer juntamos con hombres y decíamos Sí, yo chistes. estaba pensando, de la monita y de los años no más. No, fue muy gráfico cuando dijiste decir Silencio. chistes o cosas que pueden estar chicos. Y eso es gráfico, eso te apunta a una santidad mucho más excelente de la que tenemos. Amén. Budita y Basal no lo pedía más, ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, 2, 3. Gloria a Dios.